Hoy no vengo a hablarle a gente enferma. Hoy vengo a hablar con aquellos que tienen un familiar, probablemente un hijo, probablemente una hija, y tienen que empujar esa silla de ruedas. Aquellos que hace más de 20 años no tienen vacaciones y que seguramente sus fines de semana también son fines de semana interrumpidos por alguna crisis de un hijo, un paciente, alguien que tiene tal vez una discapacidad y a ti te toca cuidarlo. Contigo quiero hablar. Así es que en este tecito yo te doy la bienvenida y vengo a decirte una palabra muy linda cuyo título es El ministerio silencioso de criar a un hijo especial. El ministerio silencioso. Y sí, es posible que te sientas silente en la vida, te sientas que todo en ti gira en torno a ese hijo que Dios depositó en tus manos, ese que probablemente esos primeros años de vida sobre la faz de la tierra, bajo tus cuidados, te quitó el sueño, te llevó al límite de tus pensamientos y de tus ideas, te llevó a crisis emocionales, mentales, y probablemente hoy, al cabo de mucho tiempo, te sientes que te ha llevado al cansancio extremo. Para ti hay palabra de Dios en este tecito. Yo quiero citarte la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, el verso 29 al 31, donde dice la poderosa palabra del Señor, y yo te la cito. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Si te das cuenta, la matemática de Dios es una matemática totalmente ilógica. Así es que nos hace falta un Dios así de poderoso para que imparta sobre nosotros aquello que necesitamos, aún en momentos donde ninguna de las fórmulas alrededor nuestro pronostican que va a haber resultados favorables para nosotros. Seguramente a lo largo de los años que has estado criando un niño o una niña especial, sientas que has tocado muchas puertas, sientas que de la manera humana estás agotando todos los recursos posibles. Es más, aquello a lo que tienes derecho probablemente se te ha sido negado. Contigo yo quiero hablar en este tecito. Así es que yo quiero que tengas la mente completamente relajada en el Señor, para que entiendas que Dios te está mirando, para que veas que tú no estás solo, para que veas que tú no estás sola, para que veas que independientemente aquellos familiares y amigos cercanos que te rodean, que a veces hasta se atreven a juzgarte porque en la manera en que te manejas con ese hijo, con esa niña especial, de repente a alguien le puede parecer que te falta sensibilidad, te falta entendimiento, empatía. Pero a fin de cuentas, ese alguien que está cerca de ti no te conoce. No sabe lo que es tener 24 horas del día, los 7 días de la semana, una persona que depende completamente de ti. Así es que, por cuanto nadie te entiende, yo vengo a recordarte que Dios sí te entiende. Dios mira a aquel, y a ti en específico, Dios mira a aquel que de alguna manera sostiene a aquellos que son sus pequeñitos, a aquellos que no tienen la defensa, a aquellos que no tienen la voluntad de vivir en un mundo aguerrido como el que estamos viviendo. Dios te mira. ¿O acaso se nos olvida que en el libro de Marcos hubo 4 amigos que cargaron a un paralítico? Tal vez se nos olvida también que hubo una viuda que sostuvo a su hijo. De ella también la palabra del Señor nos habló. También hay una madre cananea. Así es que vemos pasajes bíblicos en toda la escritura en la que independientemente de la necesidad específica que pudiera haber en alguien que gritaba necesito un milagro, la palabra de Dios se acordó de aquellos que estaban en la angustia, que estaban en la opresión, en el cansancio físico que tú tal vez estás experimentando. Así es que yo quiero que te enfoques en que si eres un padre o una madre que llevas 20 años sin tomar vacaciones, fines de semana en los que no puedes disponer de tu tiempo, ahora mismo en esta temporada de verano,
en la que quisieras hacer tantas cosas, pero hay tantas barreras, tal vez en los diseños de los lugares, hay tanto impedimento que te permite tener una vida normal con aquellos que amas, con aquellos que tienen necesidades. Tal vez tienes un niño especial y lo piensas muchas veces para visitar una barbería, porque probablemente tu niño no se sienta con un desconocido que no conozca, que no entiende y no le permite que toque su cabello para ser recortado. Yo sé que en ti hay mucho cansancio porque muy probablemente todo lo que es tu entorno, entiéndase escuela, entiéndase iglesia, entiéndase ir al cine, ir a un centro comercial, a veces el ruido, a veces la aglomeración de tanta gente, provoca que tu niño o tu niña sea sensible a las crisis, y eso a ti te agobia, eso a ti te cansa. Pero de la misma manera en que la palabra de Dios registró en Marcos que hubo 4 amigos que no sabemos, mire cuántas veces cargaron a aquel por el que rompieron el techo, que de alguna manera tuvieron que hacer un esfuerzo físico por cargar, por equilibrarse en ese techo difícil. Asimismo tú, mamá, papá, con un niño especial o abuela, porque a las abuelas hoy día también les ha tocado criar niños especiales. Así que si tienes ese hijo, esa hija especial, yo no quisiera, ¿verdad? Y la palabra de Dios es suficiente para que tengas la frescura en tu espíritu de no sentirte culpable porque tu hija o tu hijo tiene la condición que tiene. Yo no quisiera que te preguntaras, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó si en mi genética, en mi familia, hay quienes no se preocupan, hay quienes tienen estilos de vida muy distintos al mío, y este hijo o esta hija con esta discapacidad ha venido a volcar, como decimos, ¿verdad?, de manera popular, patas arriba a mi vida? ¿Por qué a mí? Recuerden la palabra del Señor. Hubo una ocasión en la que los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús acerca de alguien que tenía una enfermedad, y Jesús les responde muy como es Él, muy certero en su respuesta: ninguno pecó, ni este ni sus padres. Así es que si tú has sido elegido por Dios para criar, para cuidar, para llevar a citas médicas, para tocar puertas, para derribar obstáculos, para abrirle paso, a veces piensas que tu historia no es una historia en la que nadie se enfoca para escribir acerca de ti, para redactar un libro acerca de lo que tú estás viviendo, para desarrollar una película. A lo mejor alguien no lo hace ni se toma el tiempo. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque no tiene la experiencia, no tiene la vivencia, no tiene la empatía, no ha tenido el ministerio silencioso de criar a un hijo o tal vez una hija especial. En estos días yo salía con mi esposo y estaba en el centro comercial y vi una familia, papá y mamá era contemporáneo con mi esposo en edad, ¿verdad? Y yo los veía en la manera en que con tanto amor le daban la mano a la niña, en la manera en que con tanto amor, y le digo niña por su conducta, no obstante su cuerpo me decía que sobrepasaba los 20 años, ¿sí? 20 años, y sobre esa área, ¿verdad?, de número, en edad, tienen mis hijas. Y mis hijas hoy día, para la gloria del Señor, son niñas totalmente independientes. Y yo sé que tu papá, yo sé que tu mamá, si tienes un niño especial, tu sueño, tu anhelo, tu oración es que tu hijo especial alcance la independencia que muchos hijos nuestros han logrado. ¿Sabes qué? No dejes de orar. ¿Sabes algo? No te canses. Yo sé que ya estás cansada. Yo sé que ya estás cansado. Pero para ti en el día de hoy, que vengo a hablarte en este tecito acerca de tu ministerio silencioso, y digo silencioso porque probablemente a ti no te toca subirte a un púlpito. A ti es de los que les toca servir ese vaso con agua, con amor, a veces con un regaño, a veces con un toque y con una mirada y una voz de firmeza para que tu niño
consuma ese tratamiento médico por hora, día tras día, tal vez para que se calme, tal vez para que pueda dormir, tal vez para que no tenga ese tipo de alucinaciones que ciertos tratamientos provocan. A ti que no te toca subirte a un púlpito, a ti que te toca dar amor, a ti que te toca abrazar, a ti que te toca estar muchas veces de tu vida, muchas veces de cada año, estar en un hospital, entrando, saliendo, intentando descansar y dormir en una silla de hospital con frío, con pocas respuestas. A ti yo vengo a decirte lo siguiente, mamá, papá, hermano mayor, hermana mayor, abuela, abuelo. Yo vengo a decirte de parte del Señor, gracias. Gracias por cada beso, gracias por cada amor, gracias por cada abrazo, gracias por cada caricia, gracias por cada tratamiento médico que tú le das a ingerir a esos niños. Gracias por llevarlo a las terapias. Gracias mamá y papá por refrescarlos cuando tienen calor. Gracias por colocarle una almohadita más o darles un juguete más cuando se sienten agobiados, cuando se sienten temerosos. Gracias papá y mamá por ponerle música para que se calmen. Gracias papá y mamá, porque aún con tu cansancio, tú has impartido en ese hijo y en esa hija especial que Dios te comisionó, que Dios colocó en tu mano. Tú has colocado en esa personita que es parte de tu vida todo tu amor, toda tu entrega. Y vengo a recordarte que Dios es el que te da fuerzas, aun cuando no tienes ninguna. Siente escuchar de parte de Dios a través de mi boca en este día que Dios te da las gracias. ¿Sabes por qué? Porque Él confió en tus manos esa persona especial. Así es que de la misma manera que esa persona especial está en tus manos, así también tú eres especial ante los ojos de Dios. Así también Dios te mira. Así también Dios escribe acerca de ti en su libro de las memorias. Como mencionó a aquellos 4 amigos de Marcos capítulo 2. Como mencionó a aquella mujer cananea. Como mencionó a aquella viuda que tuvo un hijo. Y también hubo una crisis que les visitó. Así es que ante toda crisis que estés pasando con ese alguien que Dios puso en ti, en tus manos para que cuidaras, Dios te envía su abrazo. Dios te dice gracias porque lo estás haciendo bien. Siente el alivio del Señor en el nombre de Jesús. Y sigue con la encomienda que el Padre te ha dado porque Él te está mirando y Él te va a recompensar. Yo me despido de ti hasta la próxima semana en un tecito más. Te pido que si no te has suscrito, hazlo. Aquí semanalmente vamos a estar trayéndote palabra del Señor para edificar tu vida. Dios te bendiga. Me despido.